Hermanos, muy buenos días para todos. Realmente es una tremenda responsabilidad el estar aquí delante de todos ustedes, pero a la vez es un gozo inmerecido, porque ningún hombre sobre la tierra es digno realmente de predicar la palabra del Señor. Esta mañana me toca compartir el mensaje con ustedes y realmente espero que el Señor me guíe y que ustedes puedan salir edificados a pesar mío esta mañana. Les pido por favor que me acompañen en oración para que podamos empezar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre eterno, glorioso y bondadoso, Señor, en este momento queremos acudir a ti para rogarte que nos alimentes y nos bendigas por medio de tu palabra. Señor, yo te ruego que me ayudes para que yo pueda transmitir este mensaje a mis hermanos y que ellos y cada uno salgan de aquí edificados, Señor, y con ánimo pronto para hacer tu obra. Padre, esto no es para nosotros ni por nosotros, todo es para tu gloria y para tu honra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el pasaje de hoy es Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos a estar estudiando esos 3 versículos. ¿Me avisan cuando todos tengan? Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Amén. Bueno, procedo a la lectura y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Hermanos, realmente si hay un libro de todo el Nuevo Testamento que exhorta a los cristianos a permanecer fieles, que los exhorta a perseverar, realmente una de ellas es la carta a los Hebreos. Todos nosotros hemos sido edificados con la prédica del pastor Guido en la miniserie que hemos tenido sobre los héroes de la fe del capítulo 11. Realmente a lo largo de esta carta, el autor anima y exhorta de manera bastante pastoral a sus lectores, instándolos a no desanimarse ni dejarse arrastrar por las circunstancias que puedan estar pasando. Con un enfoque constante, el autor establece contraste entre diversas realidades y las compara con el Señor Jesucristo, mostrando así que Jesús es superior. La carta a los Hebreos destaca que Jesús es superior, destaca la supremacía absoluta de Cristo en todos los aspectos. En Hebreos, hermanos, nosotros podemos ver que Jesús es superior a los ángeles. Hebreos nos muestra que Jesús supera con creces a Moisés y que no solo posee un sacerdocio, sino que ese sacerdocio es incomparable y mucho más elevado que el de Aarón. A través de estos contrastes que el autor va haciendo, él coloca a Cristo en una posición central y definitiva, de manera que todos se encuentren en él no solo una alternativa, sino lo mejor en todo sentido. ¿Y a qué me refiero con lo mejor? Hermanos, nosotros en Jesús encontramos una mejor esperanza, porque es una esperanza más gloriosa. Encontramos un pacto más perfecto, una promesa más firme, un sacrificio mucho más sublime, una sustancia más plena. Encontramos una herencia más grandiosa y una resurrección más triunfante. No importa el elemento que podamos añadir a la lista, siempre va a haber la misma conclusión. Jesús es incomparablemente superior a todos y a todo. El autor de Hebreos nos anima entonces que por fe nosotros avancemos sin retroceder ante las dificultades, y nos muestra por medio del capítulo 11 cómo se ve esa fe, cómo es la fe verdadera, cómo se comporta, cómo obra esa fe. En el capítulo 11, conocido como el Salón de la Fe,
se presentan los ejemplos de aquellos que por fe, una fe inquebrantable, estos hombres y mujeres caminaron confiando en la promesa de Dios. Un comentador llamado Simon Kistemaker dice que la narración de estos testimonios no es un mero catálogo histórico, sino una exposición viva que nos reta a poner nuestra fe en acción. Esta exposición de fe, hermanos, se encuentra conectada a la revelación del carácter de nuestro Señor. Y esto nos llama a perseverar. La fe de aquellos mencionados, junto con la de muchos que permanecen en el anonimato, señalan a aquel cuyo testimonio es más excelente y superior al de todos ellos. Ahora, llegando al capítulo 12, la carta adquiere un matiz diferente, porque el autor nos convoca a dejar de contemplar a aquellos ejemplos de todo lo que nos han precedido y nos exhorta a dirigir nuestra mirada a Jesús, el creador y sustentador de todo. El escritor hace un llamado a la perseverancia y nos anima a transformar nuestras dificultades en oportunidades de crecimiento espiritual, cimentados en la esperanza que nos asegura y nos ofrece el Evangelio de Jesucristo. Entonces, es mi intención esta mañana, hermanos, compartir con ustedes dos ideas centrales que yo veo en el texto. La una la vemos en el versículo 1, que es despojarnos del todo peso y correr por nuestras vidas. Y la segunda, que abarcaría el versículo 2 y el versículo 3, sería mantener la mirada en Jesús. Entonces, sin nada más que agregar, me gustaría iniciar nuestro primer punto, que es despojarnos del todo peso y correr la carrera que tenemos por delante. Si me acompañan, por favor, en el versículo 1 de Hebreos 12, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego de tomarse el tiempo, por medio de una serie de ejemplos de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, ahora el autor procede a llamar a estos hombres que, según la Escritura, alcanzaron buen testimonio. El autor se dirige a ellos como testigos. Y la expresión que utiliza en el versículo es nube de testigos. Ahora, ¿qué se está queriendo decir o a qué se refiere el autor cuando dice nube de testigos? Porque podríamos estar pensando, de hecho yo muchos años lo pensé, mucho tiempo pensé, que se refería a que esos héroes, esos santos de la antigüedad, estaban observándonos desde el cielo mientras nosotros corríamos la carrera. Pero realmente no necesariamente se está refiriendo a eso, porque la palabra testigo puede entenderse de dos formas. Primero, refleja la idea de alguien que está presente en una situación siendo un mero observador, escuchando lo que sucede sin decir absolutamente nada. Él es un mero observador, él está aquí como testigo. Pero la otra manera que se puede entender es de que se refiere a una persona que es capaz de hablar o dar testimonio de algo, o de lo que haya visto, o de algo que él haya oído por estar presente. El caso, hermanos, el cual yo creo es que, como se refiere a los testigos, como el versículo 1 se refiere como testigos a los que figuran en el capítulo 11, yo creo que esto se refiere a que son testigos que no se mantienen callados, sino que hablan. ¿Y por qué digo esto? Porque en Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, el autor nos dice que Abel, aunque está muerto, el testimonio de su fe aún habla por ella. El testimonio de todos los hombres que se mencionan en ese capítulo, hermanos, sigue resonando hoy por medio de las Escrituras. Y de hecho, es Dios mismo el que da testimonio de que la fe fue de su agrado. Ellos vivieron creyendo en la promesa, y esas voces bíblicas por medio de las Escrituras nos alientan a seguir para que nosotros también lleguemos a ser perfeccionados. Aunque muchos de los destinatarios originales de la carta vivieron en tiempos en que todavía quedaban hombres que con sus propios ojos vieron el cumplimiento de la promesa que los hombres de la fe del capítulo 11 creían, esta gente
que vio el cumplimiento de la promesa con sus propios ojos, que experimentó los poderes del siglo venidero, ellos también necesitaban correr con paciencia la carrera, al igual que nosotros hoy. Así como esta carta fue de provecho para ellos, también lo es para nosotros. Fíjense, hermanos, que el versículo 1 dice, por tanto nosotros también, dice el autor. El autor mismo se une a sus lectores, se hace partícipe de la carrera junto con todos nosotros, dando a entender, hermanos, que todos los santos del Señor, aún los creyentes más fuertes, necesitan ser estimulados. Necesitan este tipo de cartas. Fíjense, Hebreos capítulo 10, versículos 23 a 24, cómo encara o cómo anima el autor de los Hebreos a sus destinatarios. Él les dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Exhortación tras exhortación y estímulo tras estímulo, el autor va animando a sus lectores en cada trayecto de la carta. Hermanos, si nosotros omitiéramos el capítulo 11, todo el salón de la fe, si nosotros lo omitiéramos y desde el capítulo 10, desde el versículo 35 en adelante, saltáramos, por ejemplo, al capítulo 12, la carta no perdería su sentido. Fíjense conmigo, por favor. Hebreos 10, desde el 35, dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo nuestro gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el sentido no cambia? Porque el capítulo 11 era el ejemplo práctico de lo que el autor estaba diciendo a sus lectores. Ahora, nosotros también necesitamos hacer lo que dice la segunda parte del versículo 1. Es, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayer yo estaba hablando con el hermano Enzo y con el hermano Guido, aquí justamente en el 15, en la cual yo comentaba que no era la primera vez que nosotros, o no es la única vez que nosotros leemos en la Biblia, que se describe la vida cristiana en términos de una competencia atlética. Y de hecho, el apóstol Pablo también usaba mucho ese tipo de analogías. Y por poner un ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, no es necesario que lo busquen, si quieren anotarlo, pero el apóstol dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es muy probable que el autor, el que escribió la carta a los hebreos, haya sido influenciado por este tipo de enseñanzas, porque era algo bastante común en la época, para la cultura de ellos. Entonces, teniendo la imagen de una competencia en la mente, él insta a sus lectores, a dejar todo aquello que pueda convertirse en un estorbo para la carrera. Tengan en cuenta, visualicen la imagen, hermanos, de una carrera. ¿Qué se necesita? Bueno, primero que nada es esencial llevar ropa cómoda, ¿verdad? Una ropa adecuada, una ropa ligera, que facilite el movimiento. Además, el corredor también tiene que ser una persona que esté bien entrenada, tiene que ser una persona disciplinada. Tiene que eliminar cualquier carga que pueda obstaculizar su desempeño. Y no me estoy refiriendo solamente a algún objeto externo que pueda estorbarlo, sino también a todo el exceso de peso corporal que dificulte su agilidad y su resistencia. Cualquier exceso de volumen
tiene que ser eliminado porque solo va a representar un obstáculo para el competidor. Entonces, hermanos, yo pregunto, ¿qué creen ustedes que puede ser? ¿Cuáles pueden ser las cosas que sean un estorbo para los competidores de la carrera de la fe? ¿Cuáles pueden ser las cosas que nos impidan a nosotros correr bien nuestra carrera? Bueno, Pablo nos da un poquito de luz en esto que podría ayudarnos, porque él utiliza las mismas expresiones que está utilizando el autor a los hebreos. Pablo dice en Efesios capítulo 4, y quiero que me acompañen por favor ahí. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Miren lo que dice Pablo, hermanos. Capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjense la terminología que está usando Pablo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿qué significa esto? Lean el versículo 31. Quítense de vosotros. Primero dijo despojaos, ahora dice quítense de vosotros. ¿Qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora, no solamente allí Pablo utiliza esto hermanos. También lo hace en Colosenses 3:8, donde dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Y qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pablo es bastante consistente, hermanos, con cada una de sus cartas. Y él da una y otra vez el mismo mensaje. Pero esto no era algo solamente de Pablo, sino que también el apóstol Pedro dice lo mismo en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro dice, desechando. Es la misma idea que quítense de vosotros o despojaos de esto. Pedro dice, desechando pues, ¿qué cosa? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, claramente, estos pasajes hablan de esforzarnos en vivir vidas santas. Hablan de que nos esforcemos para vivir vidas piadosas que adornen el mensaje del Evangelio. Dejar de hacer todo eso que nosotros hacíamos en nuestra pasada manera de vivir, como dice Efesios 4:22. Hermanos, tiene que haber un cambio visible. Si yo este día voy y me despojo de esta ropa y me pongo ropas nuevas, va a haber un cambio visible. Ustedes van a ver. De la misma manera, el despojarnos de cosas que hacíamos antes y vestirnos del nuevo hombre va a traer evidencia visible en cada uno de nosotros. Ahora, volviendo al texto, el texto dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para mí, hermanos, porque yo entiendo que no todos lo ven de esta manera, pero para mí el texto está haciendo una distinción entre peso y pecado. Cuando dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, yo podría entender que peso no necesariamente es un pecado, pero que sí podría llegar a ser un estorbo en la carrera de alguien. ¿Y por qué lo digo, hermano? Porque para mí existen estorbos que no son pecados en un principio, pero que con el tiempo sí pueden llegar a serlo. Ejemplo, Pablo nos dice en Efesios 4, donde estábamos leyendo, y está dentro del mismo contexto de lo que leímos, porque es en el versículo 26. Nosotros leímos Efesios 4, 22 al 24, y luego saltamos al versículo 31, y en el medio ahí de esos versículos está el versículo 26, en donde Pablo le dice a los cristianos de Éfeso, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces yo veo que
Airarse contra alguien no necesariamente es un pecado en sí mismo, siempre y cuando ese enojo sea algo temporal y controlado. Pero si la ira, hermanos, denota un resentimiento persistente y destructivo hacia una persona, claramente eso puede llevarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Voy a decirlo de esta manera. Enojarse con alguien no es pecado. El enojo es algo perfectamente natural en el ser humano. Enojarse con alguien no es pecado. Pero la cuestión, hermanos, es muy difícil no pecar estando enojados. Es muy difícil no pecar contra esa persona con la que vos podrías estar enojado. Pablo por eso nos dice, quítense todo enojo, porque hermanos, es un estorbo, es un peso innecesario de llevar en tu viaje. El enojo es una de las cosas que no necesitas a donde te diriges. No te va a servir de nada llevar eso en tu carrera. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, hermanos, es necesario escuchar lo que dice el Salmo 37:8. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hermanos, para mí, claramente yo veo que hay obstáculos que no son pecados en sí mismos, pero que pueden llegar a serlo con el tiempo. Y el enojo es solamente un ejemplo. Podrían ustedes aplicar eso en varias áreas de su vida. Pero tengamos mucho cuidado con eso también. No sea que se vaya a decir de nosotros, como Pablo dijo a Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a la frase que dice al pecado que nos asedia, el texto no dice específicamente a qué pecado se refiere. Más bien parece que el autor quiere que pensemos en el pecado en términos generales. Y al principio yo, cuando estaba estudiando esto, pensaba que se refería solamente al pecado que llevamos dentro. De hecho, yo hice la prédica enfocándome solamente al remanente de pecado, a ese remanente de maldad que todavía tenemos dentro. Pero luego, siguiendo estudiando, me di cuenta y tuve que cambiarla, porque recordé que a nosotros también se nos advierte contra el pecado que está en el mundo y que no debemos bajar la guardia. La expresión pecado que nos asedia puede entenderse como aquellos pecados que están fuera de nosotros, están en el mundo y nos rodean, nos asedian. Primera Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo, hermanos, nos ofrece cosas que nos impiden avanzar. Estas cosas nos rodean todos los días y atraen a nuestra concupiscencia, haciendo que muchas veces nos distraigamos del objetivo, inclusive que muchas veces nos detengamos en el camino y que no avancemos. Cuando yo estudiaba esto, se me vino un libro que me gusta mucho y que lo hemos compartido con las niñas en casa. El libro se llama El progreso del peregrino, de John Bunyan. Y hay una enseñanza en ese libro, que voy a dirigirme aquí a los niños. Y una enseñanza que a mí me gustaría que nunca lo olviden. En el libro hay un lugar que se llama la Feria de la Vanidad. Y ese lugar no puede rodearse, no puede evitarse entrar a la Feria de la Vanidad, porque se encuentra en medio del camino que lleva a la ciudad celestial. No se puede bordear la ciudad, tenés que atravesarla. Y en esa feria es donde se concentran todas las distracciones, hermanos, que hacen que desvíen a los peregrinos de su verdadero destino, que es la ciudad celestial. No se queden en la Feria de la Vanidad. No se alejen del camino. No olviden el compromiso que tienen con lo eterno. Nosotros debemos despojarnos de todo eso que la Feria de la Vanidad nos ofrece y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Amén.
Hermanos, si nosotros tuviéramos que pensar en alguien, porque mientras yo estudiaba esto había un nombre que se me venía a la mente una y otra vez. Entonces yo dije, si tuviera que pensar en alguien que no sea uno de los héroes de la fe, porque yo les había dicho, mediten en los héroes de la fe, mediten en lo que ustedes están pasando en sus propias vidas y mediten en lo que el Señor Jesucristo hizo, porque así el mensaje va a tener mucho sentido para ustedes. Eso fue lo que yo les dije. Pero había alguien que no podía salir de mi mente, y ese es el apóstol Pablo. Y la frase que me venía muy recurrente a la mente era: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y estas fueron sus palabras al final de sus días. Y nosotros debemos anhelar, hermanos, con todo el corazón poder llegar al final de nuestra carrera y decir lo mismo. Sería un lindo epitafio en tu tumba. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Nosotros debemos perseverar y llegar a la meta sabiendo que recibiremos la corona incorruptible. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo perseverar sin desfallecer antes? Bueno, Dios nos lo dice por medio de esta carta, y de esto precisamente se trata el punto 2 de la prédica, que es mantener la mirada en Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 2, hermanos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Dios quiere, hermano, que Cristo sea expuesto delante de ustedes con todo lo que yo voy a decir. Porque si los héroes de la fe nos proporcionaron gran ánimo, porque eso es lo que hizo con la prédica del pastor Guido, los héroes de la fe nos proporcionaron un ánimo tremendo a cada uno de nosotros, mucho más debería animarnos el fijar los ojos en aquel en quien ellos fijaron los suyos. Si los héroes de la fe te animaron, hermano, mucho más te debería animar mirar a Jesús. Porque no hay posibilidad de alcanzar el triunfo final en la vida de la fe a no ser que la mirada del creyente esté puesta en su Señor Jesucristo, como meta, como sendero y como ejemplo a seguir. Imaginen, hermanos, algo. Imaginen lo devastador que sería perder el gozo de alcanzar la meta solo por fijar la mirada en el pecado y no en Jesucristo. Qué triste y amargo sería prestar más atención a los que corren su propia carrera, buscando nosotros algún defecto, nosotros buscando un defecto en ellos para después denunciarlo, en lugar de cuidar nuestra propia carrera de manera diligente. Eso es amargo, eso es triste y eso es diabólico. Y es en este punto donde se nos insta, se nos demanda desviar la mirada de todo aquello que pueda distraernos, incluso de otros hombres, por más que hayan sido o estén siendo instrumentos en las manos del Señor. Yo les digo, hermanos, aparten su mirada de los hombres y pónganla solamente en el Hijo de Dios. Aparten su mirada de grandes hombres que vemos en videos en YouTube hoy en día. Pónganla en el Señor. Aunque los ejemplos de muchos de esos creyentes sirven de estímulo y referencia, ninguno de ellos alcanza la dimensión de Cristo. Ninguno de ellos llega a la talla de nuestro querido Emmanuel. ¿Quieren ejemplos, hermanos? Les voy a dar ejemplos. Mientras la sangre de Abel, y es por eso que yo pedí que mediten en los héroes de la fe, porque mientras la sangre de Abel, quien ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, clamaba justicia desde la tierra, la sangre de Jesús, quien se entregó a sí mismo por nosotros, clamaba a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras Enoc caminó con Dios, anunciando juicio para los impíos, Jesús, siendo Dios, caminó con los hombres, no solo anunciando juicio, sino que vino a traer salvación y redención a su pueblo. Noé fue escogido para construir un arca de madera como un medio de salvación temporal para él y su familia. Jesús, en cambio, fue enviado a ser colgado de un madero para proveer salvación eterna a los suyos. Abraham,
el padre de la fe, recibió la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Jesús, el autor y consumador de la fe, es el cumplimiento de esa promesa, porque en él todas las naciones son benditas por medio de la salvación. Isaac fue llevado por su padre Abraham al monte Moria para ser sacrificado, pero Dios proveyó un sustituto. Jesús fue voluntariamente al Gólgota para ser sacrificado, porque Él es nuestro sustituto. Jesús no solo es un mejor Isaac, sino que también es un mejor cordero que Dios proveyó para todos nosotros. La Escritura dice que Jacob luchó con Dios y prevaleció, recibiendo el nombre de Israel y llevando en su cuerpo la marca de aquella batalla en su cadera. Jesús, en contraste, venció a la muerte y al pecado mediante su sacrificio y su resurrección, llevando para siempre en sus manos y en sus pies las señales de su entrega. José fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, fue encarcelado, pero fue exaltado como gobernador de todo Egipto. Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue condenado a muerte, siendo inocente, resucitó al tercer día y fue exaltado hasta lo sumo como Rey de Reyes, Señor de Señores, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Moisés dice que en la Escritura que se sostuvo como viendo al invisible, pero Jesús es la imagen visible del Dios invisible, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, yo podría seguir y seguir y seguir, pero la idea es la misma. Debemos mirar al Salvador, poner los ojos en él. El secreto del triunfo es ese: Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, es el ejemplo supremo en la vida del creyente. La meta no se alcanza sino sola en plena vinculación con él. Para el creyente, niños, Jesús no solamente es imitable, Jesús es visible. Por eso no debemos dejar de mirarlo, porque separado de él nada podemos hacer. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor no era un héroe de la fe como los del capítulo 11. El Señor es el autor y consumador de la fe. Yo compartía con Enzo que realmente no me sorprende que la carta a los hebreos sea una carta anónima, porque sin duda alguna es una de las más temerarias del Nuevo Testamento, porque ninguna otra epístola, hermanos, expone verdades con tanta contundencia como esta. ¿Por qué dice el autor que Jesús es el autor y consumador de la fe? Bueno, básicamente de una manera temeraria y con absoluta franqueza, él lo que está diciendo, bueno, Jesús es el autor de nuestra salvación. Él fue el primero en entrar al verdadero santuario no hecho por manos humanas. Él abrió un camino ofreciendo un sacrificio único, perfecto y eterno, que ha hecho para siempre perfectos a todos los escogidos. Jesús es Dios mismo en encuentro con el hombre, y al mismo tiempo es ese hombre que se convierte en un compañero nuestro y recorre la misma senda que nosotros. Siendo el autor de la fe en Jesús, esa fe ha alcanzado su perfección. Ustedes me preguntarán, ¿cómo es posible que alcance una perfección? Bueno, porque Jesús era hombre. Y primero que nada, él fue tentado por el mismo Satanás en el desierto, en Lucas capítulo 4. Y segundo, esa fe fue perfeccionada en el huerto de Getsemaní. Un comentarista llamado F.F. Bruce dice: toda la vida de Jesús estuvo caracterizada por una fe inquebrantable e incuestionable en su Padre Celestial. Y nunca lo fue más que cuando en el Getsemaní se encomendó en las manos de su Padre para la muy dura prueba de la cruz, con las siguientes palabras: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Estas palabras de total entrega, esta escena conmovedora, representan la expresión, hermanos, más pura y perfecta de fe. Una fe que efectivamente alcanzó su consumación en la cruz.
La segunda parte del versículo 2 dice, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. El Señor fue a la cruz por el gozo puesto delante de él, como dice la Escritura. Y esa fe inquebrantable lo llevó a soportar, hermanos, no solo el vituperio, no solo la mortificación, el rechazo de la muchedumbre, sino la agonía más grande, la soledad y el abandono. El cuadro más conmovedor e intenso de la soledad, hermanos, es el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní y luego en la cruz. Jesús les pidió a Pedro, a Santiago y a Juan que velaran y oraran con él. Pero aún así, ellos se durmieron mientras él estaba en agonía por el juicio inminente que se avecinaba. Había llegado su hora de mayor necesidad y sus mejores amigos se durmieron. Él había hecho tanto por ellos, pero ellos no pudieron hacer esto por él. Jesús sufrió solo en el Getsemaní. Jesús enfrentó solo el juicio ante el sumo sacerdote. Permaneció solo ante Poncio Pilato. Y soportó solo, en total soledad, la ira de Dios en el Calvario. En la cruz, el Señor sufrió la experiencia más intensa de abandono. Porque después de haber tenido armonía perfecta con su Padre Celestial durante toda la eternidad, Él gritó en agonía, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ninguno de nosotros, ninguno siquiera, hermano, podría imaginarse la agonía y la soledad que debió haber experimentado nuestro Señor al cargar sobre Él todos los pecados del mundo. Ser abandonado por quienes aman realmente puede ser una de las experiencias más dolorosas que alguien pueda atravesar, y sin embargo, ningún sufrimiento, inclusive el más profundo, se compara con lo horrendo que es caer en manos del Dios vivo. Y yo espero que tu corazón esté ardiendo al escuchar esto, como lo está el mío ahora. Aunque nuestro Señor tenía el poder para descender de esa cruz y demostrar quién era, por amor a nosotros, Él eligió permanecer hasta su último suspiro, cumpliendo así su misión y consumando la obra en la cual fue encomendada. La Escritura dice que mientras soportaba la ira de Dios, su Padre, Él escuchaba los escarnios de los espectadores que estaban abajo y también de aquellos que estaban colgados a sus costados. Él realmente menospreció el oprobio, como dice el autor. La crucifixión era una de las maneras más terribles y denigrantes de morir, porque era un castigo, hermanos, reservado para los peores criminales, los de más baja calaña. Personas que ni siquiera eran dignas de vivir por ser considerados inferiores. Inclusive los romanos estaban exceptuados de este tipo de muerte, porque morir así sería mancillar la dignidad romana. Ahora, sumado a esto, en la mente del judío, morir de esa manera era equivalente a ser maldito por Dios. Como dice Deuteronomio 21:23, porque maldito por Dios es el colgado. Los judíos, al demandar la crucifixión, querían que Jesús experimentara la máxima humillación y la máxima vergüenza. Pero el siervo sufriente no tuvo en cuenta nada de esto, sino que Él fue a la cruz, soportó todo el sufrimiento y toda la humillación que eso conllevaba, tomó la maldición para redimirnos a todos y para compartir con nosotros el gozo que Dios había puesto delante de Él. Y ahora nuestro Señor ocupa un lugar a la diestra del Padre. Con esta frase el autor lo que está diciendo es que Jesús resucitó, ascendió a los cielos y fue entronizado, dando cumplimiento a lo que dice el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Hermanos, Jesús completó su tarea en la tierra, asumió su lugar en el trono y ahora nos garantiza a todos nosotros la ayuda divina que necesitamos para correr nuestra carrera. El versículo 3 dice entonces, considerad a aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Básicamente el versículo dice, miren, observen y consideren a Jesús, todo lo que ha vivido, todo lo que ha sufrido mientras estuvo aquí en la tierra en su estado de humillación. Jesús escogió voluntariamente dejar los lugares celestiales, despojarse de su gloria, y no le importó ser igual a Dios, sino que Él realmente se hizo siervo semejante a los hombres, y Él decidió tomar esa copa de ira y de dolor de las manos de su Padre para llevarnos a nosotros a esos lugares celestiales. Y a mí me gusta mucho cómo lo dice Agustín de Hipona en su sermón 191. Porque Agustín de Hipona dice, se hizo hombre quien hizo al hombre. De esa manera toma el pecho quien gobierna los astros. Siente hambre el pan, sed la fuente, duerme la luz. El camino se fatiga en la marcha, falsos testigos acusan a la verdad. Un juez mortal juzga al juez de vivos y muertos. Gente injusta condena a la justicia. La disciplina es castigada con azotes. El racimo coronado de espinas. La base colgada de un madero. La fortaleza aparece debilitada. La salud herida y la vida muerta. Ni él que por nosotros sufrió tantos males hizo mal alguno, ni nosotros que por él recibimos tantos bienes merecíamos bien alguno. Con todo, para librarnos a nosotros, a pesar de ser indignos, aceptó sufrir tales ignominias y otras parecidas. Fin de la cita. Hermanos, el escritor nos insta otra vez aquí, al decirnos consideren a aquel, nos dice miren a Cristo, miren al Señor, comparen sus vidas y su sufrimiento con los sufrimientos que Él pasó. Hermanos, en tiempos de sufrimiento es fácil caer en una actitud de víctima. Es fácil sentirnos como que somos los únicos cristianos que estamos sufriendo, padeciendo algo y que nadie comprende por lo que estamos atravesando. Pero el autor dice, compárense con Jesús y consideren estas cosas. Jesús vino a sufrir. Él vino a encontrarse con una incredulidad obstinada y una oposición durísima, hermanos. Él sufrió el odio, Él sufrió el rechazo de un mundo que no quiere la verdad de Dios. ¿Acaso nosotros somos mejores que nuestro Señor? Los que seguimos el camino que nuestro Señor siguió, ¿acaso no compartiremos el mismo odio y la misma oposición que Él tuvo? Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de las palabras que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, no debería sorprendernos cuando el sufrimiento golpee nuestras puertas. Eso es una promesa de parte del Señor. Lo que realmente debería llamarte la atención es cuando veas a una iglesia que reciba los aplausos del mundo. Porque el mundo solo aplaude y ama lo que es suyo. El mundo aborrece lo que es de Dios. Hermanos, para el mundo no es difícil reconocer quiénes son del Señor. No es difícil. Los mismos enemigos de Jesús reconocían que Él confió en Dios hasta el final. Y por eso le escarnecieron cuando Él estaba colgado en el madero. Hermanos, vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 27, versículos 43 y 44. Por favor, les pido que lean esto conmigo. Mateo 27, versículos 43 y 44. Atiendan bien, hermano. Esto es lo que dijeron los judíos cuando el Señor estaba crucificado. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Hermano, esto es diabólico hasta lo más extremo.
estos incrédulos intentaban sembrar la duda en el Señor Jesucristo sobre el amor que Él siempre dijo que tenía de parte del Padre. Si realmente Él amaba al Padre y el Padre le amaba a Él, la pregunta es, entonces, ¿por qué no intervenía para socorrerlo? ¿Por qué el Padre no venía? ¿Cómo podía entenderse que su propio Hijo estuviese sufriendo tal tormento y su Padre Celestial no viniese a socorrerlo? ¿Cómo es posible, Señor, que mis hijos estén enfermos? ¿Acaso no me amas? ¿Cómo es posible que mi matrimonio sea un desastre? ¿Acaso no escuchas mis oraciones? ¿Por qué no consigo un trabajo, Señor? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué mi negocio no prospera? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué no me saca de esta tormenta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchen la voz de Dios, hermano. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14 dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Realmente el autor era un muy buen pastor. El que escribió la carta a los hebreos entendía perfectamente que todos nosotros tenemos la tendencia de mirarnos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias cuando estamos sufriendo y no mirar al Señor Jesucristo. Todos tenemos esa tendencia, hermanos, y eso provoca desaliento. Eso te va a desalentar. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Jesús soportó todo ese odio por amor a nosotros. Él comprende nuestra realidad, Él comprende el sufrimiento. Y Él es tu sumo sacerdote, el que está interviniendo por vos al Padre. Recordar esto constantemente, hermanos, tiene que ser un aliento y un refrigerio para nuestras almas. Al hacerlo vamos a encontrar esa fuerza que necesitamos para sobrellevar nuestras dificultades y avanzar con perseverancia hasta el final de nuestra carrera. El mismo Jesucristo anunció que en el mundo tendréis aflicciones. Eso es algo innegable. Pero también Él nos dio un enorme consuelo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es ahí, así como termina el versículo 3. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Un pastor llamado Samuel Pérez Milo dice que al considerar el ejemplo de Jesús, se alcanza el estímulo necesario para mantenernos firmes en la vida de la fe. Y eso es cierto, hermanos. No importa por lo que nosotros estemos pasando. Ningún creyente ha llegado a los límites de Cristo. Ninguno como Cristo, quien conociendo todo lo que Él iba a padecer, Él aún así siguió al frente, siguió adelante. De ahí la importancia de mantener los ojos fijos en Jesús. Porque la vida cristiana es una carrera. Y el desaliento o el desánimo, hermanos, puede conducir a la derrota. El Señor es nuestra mayor inspiración a seguir para no desmayar. Consideren a Cristo. Considerémosle todos nosotros. Para concluir, hermanos, quiero decirles algo. Este pasaje nos llama a abrazar una nueva manera de vivir. A todos nosotros. A despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar. ¿Y qué puede ser? Despojémonos de aquellas actitudes que, hermanos, nos frenan. Despojémonos de aquellas relaciones que no nos apoyan. Relaciones, me refiero a esas relaciones mundanas que realmente nos hacen que nos desviemos de nuestro camino. Despojémonos de aquellos hábitos que nos apartan de la santidad. Y fijemos nuestra mirada al Señor. Esforcémonos a vivir una vida santa. Esforcémonos para vivir corandeo, hermanos.
en la presencia permanente del Señor. Nunca olviden, hermanos, que no corremos esta carrera solos. Recuerden que nos rodea una nube de testigos. Los testimonios de todos aquellos que caminaron antes que nosotros nos impulsan a perseverar. Y por encima de todos aquellos testimonios, nosotros tenemos la guía y la fortaleza de nuestro amado Jesús. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Primero, yo diría que una evaluación constante. Dedicar momentos para que nosotros podamos identificar esas cargas que obstaculizan nuestro crecimiento, nuestro avance espiritual. Segundo, renovarnos en el espíritu. Así como Efesios llama a que nosotros nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo, debemos practicar renunciar a pensamientos y a comportamientos que no reflejan la imagen de Cristo. Lo tercero, fijemos la mirada en Él. Frente a las adversidades y a los momentos de desaliento, recordemos que Jesús miró el gozo puesto delante de Él y soportó la cruz. Meditar en esto va a ayudar a que nosotros nos mantengamos firmes en lo que realmente importa y no en mirar la feria de la vanidad. Debemos vivir, hermanos, por último, en comunidad, en apoyo mutuo. Esa nube de testigos que dice el texto también es un llamado a no andar solos. Nosotros debemos ser una comunidad que se anime y se desafíe constantemente a mantener la mirada en el Señor, compartiendo testimonios y alentándonos mutuamente en cada paso del camino. Hermanos, este camino no tiene por qué ser malo. También puede ser un camino de gozo si caminamos todos juntos. Ánimo, hermanos. Nosotros no estamos solos. El Señor dijo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por Cristo, Señor. Gracias por nuestro amado Salvador, nuestro Emmanuel, nuestro Redentor. Gracias por nuestro Mesías, nuestro Rey y Salvador. Gracias, Señor, por que Él vino a este mundo y caminó en perfecta obediencia a ti, Señor, sin cometer un solo pecado, para luego tomar nuestros pecados, cargarlos y llevarlos a la cruz, Señor. Gracias por ese mensaje. Gracias porque realmente tú nos sostienes, Padre. Gracias por nuestro amado Señor. En nombre de quien oramos en este momento. Amén.